Solo los hombres que han conocido los obstáculos, la derrota, la caída, la adversidad en la vida, disfrutan su éxito, su triunfo y su doblegar de las cosas adversas por su voluntad. Dice el profesor Robinson Ferreira, quien acaba de inventar esta frase. Pero que ya frases como esta existían y existen aún en la Sagrada Escritura y aún en libros grandiosos de palabras célebres, como por ejemplo cuando dice un hombre anónimo, como hay muchos escritos anónimos, por ejemplo Lazarillo de Tormes, el poema del Miocid, el cual muchos se lo atribuyen al mismo Víbar. Y así por el estilo hay muchos libros anónimos y buenísimos. Ferreira inventa esta palabra ahora, pero hay un hombre en un libro, que él es anónimo, que habla de la adversidad y dice: tan solo en el fondo de la negrura del firmamento se pueden apreciar mejor las estrellas del cielo. Y dice un hombre como Arnold Branchner: compórtate como si nada hubiera pasado, no importa lo que haya pasado. Estas palabras y muchas millones y miles de palabras las encuentra usted en libros y diccionarios que lo usamos mucho nosotros los que pertenecemos al Club de Lectores Notables de Barranquilla, que desde niño andamos con libritos en el brazo, leyendo en las esquinas, etcétera, etcétera. Hoy somos el Club de Lectores Notables de Barranquilla, que fue fundado por este profesor Robinson Ferreira, al que hoy dicen quémenlo en la quemada. Quemen al profesor Robinson en la quemada, porque esa escuela no merece enseñar. Dicen algunos sectarios y dicen algunas personas que no entienden lo que deben entender, sino que entienden lo que no interesa entender, porque no entiendense a sí mismos. Y por eso cuando vamos o le pregunta a cualquier hombre del Club de Lectores Notables acerca de un diccionario de palabras famosas en el mundo, él le podrá decir: hombre, sí, te puedo citar varios autores, entre esos a Vargas Roja, quien cita Cuestiones del Mundo, por ejemplo, y así más y más, de muchos y varios autores. Por lo tanto, podemos decir que este Vargas Roja nació en Tunja, Boyacá, Colombia, el 6 de enero de 1959 y era aficionado a la literatura y al análisis de las diversas corrientes literarias, y cursó estudios superiores de administración de empresas en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, o Pedagógica, Escuela, Enseñanza. Por eso dicen muchos y padres de familia: quemen al profesor Ferreira en la quemada. ¿Pero por qué?, preguntan algunos que le estiman, si él lo que hace es enseñar. Y para enseñar hay que ser como el Maestro Jesucristo: al pan, pan, al vino, vino y neutral. Y aquí está el paredón, fusíleme, güey. Por lo tanto, cuando yo en esa escuela clandestina y anónima en la cual di mis enseñanzas e inteligencia a una cantidad de estudiantes, me vi obligado, y que ya hoy en día se conoce por la Constitución colombiana, que habla del derecho a la educación. Pero tener derecho a la educación a un hombre que ha sido condenado al analfabetismo y que se instruye y logra tener algunos profesores a quien imitan, no solamente le queda el agradecimiento de haber aprendido esos profesores, sino que también le puede hablar de educación. Mientras los demás en la calle con gasolina, mecheras y una cantidad de objetos para quemar al profesor Ferreira, dicen y gritan: quemen al profesor Ferreira en la quemada. ¿Pero qué es esta quemada mientras él le enseña la Ley General de la Educación a aquellos pocos de estudiantes desechados de otras escuelas que no los aceptan por A o B motivo, por su condición sexual,
por su condición religiosa, etcétera, etcétera, por su poca capacidad, según otros que analizan el test de coeficiente intelectual, no sirven para... El profesor Ferreira los ha convertido en grandes literos filósofos y ya van a graduar pronto. Y el profesor Ferreira no puede terminar si no le enseña que él está enseñando, porque existen leyes que exigen la educación, aunque a él se la hayan negado. Y la ley general que se conoce hoy en día y que la misma Constitución Política de Colombia, en sus más de 300 y pico de artículos y capítulos, sí puede enseñarle acerca de la educación. Para no meterme con la historia de la pedagogía que se inicia en Grecia y que significaba otra cosa aquello, de pedagogía que no era más que un esclavo que llevaba al niño, y le llamaban pedagogo, llevaba al niño a la escuela, y de ahí viene la palabra de la raíz pedaleando, caminando. Por lo tanto, quemen a Ferreira en la quemada. ¿Pero qué es eso de la quemada? Solamente lo saben sus amigos y todos aquellos que lo han conocido y que conocen y conocieron el barrio y que conocen al barrio Valle. Un barrio que queda en suroriente en la ciudad de Barranquilla, en el hermosísimo país geográfico llamado Colombia, pero que es un país en sus constituciones sociales o en su cuantificación social y su cualificación social, como un país todavía deforme de bárbaros, donde se atraca, donde se mutila, donde se asesina día a día. Y esa es la mejor noticia de los periódicos y los medios de comunicación, que son instrumentos de un Estado y ocultan como el gato una cosa y le echan arena a otra. Por lo tanto, quemen al profesor Ferreira en la quemada. En ese barrio de suroccidente, en la ciudad de Barranquilla, en el país de Colombia, en Sudamérica, existe ese barrio y la quemada no es más que una cantina de ex prostitutas y de mujeres que, bajo el liderazgo de una negociante llamada María Figueroa, una de las más grandes líderes que ha tenido el barrio, junto con Víctor Reyes, ella crea esa cantina donde existe el loco Felipe, el loco Juancho, el Jeremías, que tiene nombre de profeta, y una cantidad de hijas e hijos, y administran ese negocio o ese donde se bailan y bailamos con la tres tobillos, la cuatro puertas, la patirrajada, la cara sucia, etcétera, etcétera. Una cantidad de mujeres hermosísimas una y malucas otra, estúpidas una y un poquito medio que sabe leer y escribir otra. Esa quemada nació en ese barrio en las épocas en que había un gran artista colombiano que trabajó en una película con un francés y la película se llamaba La Quemada. Era Marlon Brando su director y Márquez era un protagonista colombiano e hicieron esa película, La Quemada. Y entonces ella en esa época le puso La Quemada a esa cantina. Y la escuelita del profesor Ferreira queda cerca. Y dicen que es un hombre clandestino, que no tiene idea de educación, y por eso el profesor Ferreira hoy le va a hablar de la educación. Y sobre todo de esto que es en la Constitución un derecho fundamental a educarse. Usted debe educarse, sea clandestinamente, anónimamente, subterráneamente, como autodidacta, pero edúquese. Y sea que sea aceptado o sea quemado en la quemada, como quieren quemar al profesor Robinson Ferreira. Ya tienen antorchas y todo, que después ellos se metieron bajo los sobacos porque no podían hacer nada ante el portento cuando este profesor les habló de la Ley General de la Educación, que ya se rige en la Constitución de 1991, después de un poco de siglos y pico de que había nacido la de Rafael Núñez allá en el 86, 1886. Por lo tanto, el profesor Ferreira, al ver las antorchas, no huye, enfrenta su realidad estoicamente. La frente le brillaba, sudaba como un calvarista que está a punto de llegar
a la máxima expresión de su martirio en el Gólgota. Y el profesor Ferreira les dice: querido padre de familia, permítame el derecho a la defensa o a mi último deseo. Deseo que el país de Colombia sea el tugurio más grande, sea la cantina que sea como La Quemada, donde quieren quemar al profesor Ferreira, donde la líder hacía unas varas de premio y le echaba grasa, y el que cogiera el premio se ganaba unos miles y unos regalos en diciembre para la época de la fiesta de San Martín, cerca a la fiesta de Cartagena de la belleza en noviembre. Por lo tanto, quemen al profesor Ferreira en La Quemada. Y el profesor Ferreira los enfrenta y le dice: la educación siempre se rigió con un solo objetivo: educar, enseñar y transmitir la obligación que tiene todo hombre de transmitir el arte, sea que lo aprenda empírica o teóricamente. Transmitir el arte, la educación, el trabajo, enseñar lo que sabe, y ya eso es suficiente. Pero existe en una sociedad constituida una constitución, y la constitución tiene leyes, y nace la ley de la educación, donde vemos muchos artículos y muchos decretos y leyes que te dicen, por ejemplo, la 107 de 1994, nacida en enero 7, la ley de 1994 de febrero 8, los decretos 1857 de 1994 en agosto 3, el decreto 1860 de 1994 en agosto 3, por ejemplo, y en diciembre 29 aparece la ley y el decreto 2886 del 94 y la ley 30 de 1992 en diciembre, y eso constituye la formación que todo educador debe conocer para que tenga conciencia de que está enseñando. Y el profesor Ferreira no escapa a estas leyes, y por lo tanto, aunque sea anónimo, clandestino, subterráneo y autodidacta, se la sabe también. Por lo tanto, les dice a toda aquella gente que el Congreso de la República de Colombia decretó en el artículo 1 el objetivo de la ley, donde la educación es un proceso de formación permanente, ojo, personal, así como el profesor Ferreira, cultural y social. No solamente enseñar, sino que es cultural y es social, que se fundamenta en una integración de la persona humana para que tenga una concepción acerca de lo que es el arte de educar, la educación y el educando y el educado. Por lo tanto, las normas generales para regular el servicio público de la educación ya toma unas connotaciones que cumple con una función social acorde a las necesidades e intereses de las personas, de la familia, que son ustedes que quieren quemar al profesor Ferreira, porque es clandestino, y su colegito, y la sociedad, de la cual ustedes son una parte. Así que usted verá qué hacen con su antorcha, si lo queman en La Quemada o no lo queman. Y se fundamenta en los principios de la Constitución política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y en el servicio público según su carácter. Ah, profesor, investigar como lo manda usted, profesor. Sí, así, investigar. Pie bueno. Me dijeron que tienes un pie bueno que calza 39 y que te echa polvo mesana. ¿Verdad? Sí, profe, sí. Bueno, investiguen. Por lo tanto, queridos estudiantes, no se dejen
mangonear, ni permitan que se les conviertan en los analfabetas más grandes que caminan Barranquilla o cualquier otra ciudad, como se condenó al profesor Ferreira desde que quedó huérfano, pero que salió adelante. Y ahora le puedo decir que hay un segundo artículo que habla sobre el servicio a la educación. Y dice que el servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares de la educación y todo lo que tiene que ser por parte del Estado para apoyar a que el hombre colombiano no sea analfabeta, y por eso Cuba atacó el analfabetismo, para que toda esta gente que se llaman los herederos de las riquezas colombianas, los únicos sean los que tienen que decir qué hacer y qué no hacer, y siempre mantenerse a que todo el mundo le gusta tener sirvientes y esclavos. El profesor Ferreira se deja quemar y abre sus brazos y colocan un palo y lo amarran, y cuando están a punto de echarle candela, sorpresivamente un viento y una lluvia apagaron el fuego. El profesor Ferreira lo desató el loco Juancho. Corrió, se metió por entre el humo, desató las cuerdas y él salió silbando, abrazado al loco Juancho, el nieto de María Figueroa, en la famosa quemada del barrio Valle. Continuaremos en la próxima clase sobre otros artículos y decretos de la ley de educación, para que sepan que el Ferreira sí sabe también por qué educa, porque no quiere analfabetos y gratis en el barrio, y así se constituyó en uno de los hombres sociales de la comunidad del barrio Valle.